generalmente compromete las raíces nerviosas y los nervios periféricos distales, entonces serían las polirradiculoneuropatías. La entidad más característica es la polirradiculoneuropatía desmelinizante inflamatoria aguda, que se presenta con acroparestesia, seguida de debilidad ascendente y que se desarrolla entre 1 a 2 semanas. La afectación sensitiva de esta es leve y presenta dolor axial y radicular. Y puede afectar nervios involucrados en el habla, la deglución, la respiración, la flexión del cuello y ocasionalmente los movimientos del ojo. También se puede encontrar la forma crónica de esta polirradiculoneuropatía, que se presenta igual con debilidad proximal y distal, que es lentamente progresiva, con arreflexia y pérdida sensitiva. Acá los síntomas generalmente se presentan, esta se presenta más cuando los síntomas llevan más de 8 semanas. Y se diferencia porque la forma crónica no afecta a los nervios craneales como la forma aguda. El patrón asimétrico proximal y distal. Entonces, cuando en este patrón predomina la forma distal, encontramos la mononeuritis múltiple, que se identifica porque hay un daño o una lesión de dos o más nervios periféricos. El mecanismo más común de esta mononeuritis es por vasculitis, porque se desarrolla una lesión de una destrucción inflamatoria de la vasa nervorum y hay una lesión isquémica resultante de esta. Ahí se presenta en un cuadro agudo con dolor significativo y deficiencias sensitivas y motoras en distribuciones discretas. Puede ocurrir de forma aislada o acompañada con granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o poliarteritis nodosa. Otras causas de esta mononeuritis también puede ser VIH, linfoma, diabetes o hepatitis. Acá en este patrón también podemos encontrar la neuropatía motora y sensitiva desmelinizante multifocal adquirida, que es una variante de la polirradiculoneuropatía crónica que presenta síntomas asimétricos. La neuropatía hereditaria con predisposición a parálisis por presión es una enfermedad hereditaria en la que se presentan múltiples mononeuropatías indoloras posterior a un trauma o a una lesión por compresión. El patrón asimétrico proximal, esto se refiere más a polirradiculopatías y polineuropatías y radiculoplexopatías. La más característica es la amiotrofia diabética, que se presenta con dolor asimétrico proximal y debilidad subaguda de las extremidades. Tiene una disfunción autonómica superpuesta y la gravedad de esta no se correlaciona con la gravedad de la diabetes. Generalmente al diagnóstico de la amiotropía el nivel glucémico puede ser leve. También se puede encontrar por trastornos meningios como carcinoma, linfoma, sarcoidosis o infecciones que infiltren múltiples nervios, raíces y regiones del plexo. El patrón simétrico proximal generalmente son las polineuropatías dependientes de longitud. Entonces se encuentra más la polineuropatía simétrica distal, que es la más característica de los trastornos generalizados del sistema nervioso periférico, que es de predominio sensorial y que tiene poco o casi ningún compromiso motor, pero que lo puede tener. Entonces esta polineuropatía simétrica distal inicia y la debilidad sensitiva inicia en los pies desde los dedos de los pies y en los pies y progresa de forma ascendente. Generalmente cuando la lesión está a nivel de las rodillas, se empiezan a presentar parestesias o dolor y pérdida sensitiva en la yema de los dedos de las manos. Cuando hay compromiso motor también inicia de forma de los pies y inicia afectando los músculos extensores, flexores y hay disminución de los reflejos tendinosos profundos. También se puede dar estas polineuropatías por toxicidad de agentes quimioterapéuticos y consumo de alcohol frecuente.
La polineuropatía simétrica distal es prominentemente sensitiva, pero también tenemos una polineuropatía que es prominentemente motora, que sería la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad hereditaria que es de aparición en jóvenes que tienen antecedentes familiares positivos. Entonces tienen los arcos de los pies altos y los dedos en forma de martillo por la atrofia que presentan a larga data de los músculos intrínsecos del pie. También podemos encontrar entonces la neuropatía simétrica desmelinizante adquirida distal, que es una variante de la polirradiculoneuropatía crónica, pero esta se presenta de forma distal y simétrica y hay pérdida sensorial acompañada de temblor. El otro patrón es el patrón de síntomas motores, entonces tenemos el patrón asimétrico proximal y distal. Entonces se puede dar por un trastorno neurogénico o también se puede dar por la miositis por cuerpos de inclusión que presenta debilidad asimétrica que afecta las extremidades, que afecta preferentemente los músculos flexores profundos de los dedos. Aquí la entidad más característica es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, invariablemente fatal, que es causada por la apoptosis de las neuronas inferiores, que provoca la denervación de los axones, la denervación de los músculos que son inervados por los axones, que presentan degeneración. Para diferenciar la esclerosis lateral amiotrófica de otras enfermedades neurodegenerativas que afecten las motoneuronas, se debe tener en cuenta que esta afecta tanto en motoneuronas superiores como en motoneuronas inferiores. Y también puede afectar los tractos corticovulvares y presentar la habilidad que se presenta más como que el paciente ríe o llora con mínimos estímulos. También se puede encontrar la diplejía amiotrófica braquial o la diplejía amiotrófica de la pierna. La primera es una neuropatía de motoneurona inferior de las extremidades superiores que dura al menos de 12 a 18 meses. Y la segunda es una variante de la pierna inquieta, de la pierna inestable de ELA, que se presenta, que puede afectar una o ambas extremidades, pero que debe durar de 12 a 24 meses. Las neuropatías motoras infecciosas también presentan asimetría de forma proximal y distal. Entonces aquí encontramos la poliomielitis, que es causada por el virus de polio, que afecta la médula espinal, lleva a parálisis flácida asimétrica y en parches, con o sin debilidad respiratoria. Por la vacuna, pues esta enfermedad se encuentra en menos frecuencia y también se ha asociado, a la enfermedad viral del Nilo Occidental, pero es un porcentaje más pequeño de pacientes que pueden presentar encefalitis con o sin debilidad, con o sin parálisis regional. Este patrón también se puede encontrar en un síndrome paraneoplásico, que generalmente es de inicio subagudo y progresa rápidamente. El patrón simétrico proximal. Entonces, cuando hay predominio proximal, antes que el distal, se debe sospechar una miopatía o un trastorno de la transmisión de la unión neuromuscular. Las miopatías generalmente se acompañan de mialgias, creatinquinasa sérica elevada y los hallazgos los hallazgos electromiográficos son pues consistentes con la miopatía. Los trastornos de la transmisión serían la miastenia gravis, que causa liptosis, diplopía, disartria y fatiga. Los estudios electrodiagnósticos y la presencia de anticuerpos de antirreceptoras de acetilcolina confirman el diagnóstico de la miastenia. La miastenia puede ocasionar el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, que se caracteriza por debilidad proximal, con fatiga, reducción o ausencia de reflejos
que aumentan después de un breve ejercicio. Entonces acá el examinador lo que va a ver es que el paciente en las pruebas de confrontación principalmente van a estar débiles, pero cuando el paciente ya observa su extremidad va a recuperar la fuerza. También podemos encontrar un trastorno en la transmisión de la unión neuromuscular por el botulismo, que es un síndrome en el que la neurotoxina de la bacteria Clostridium botulinum causa inhibición irreversible de la liberación de acetilcolina en las terminales presinápticas, lo que va a causar debilidad ocular y vulvar, que generalmente son pupilas dilatadas y poco reactivas, que progresan a una parálisis simétrica de forma descendente. Las polineuropatías que podemos encontrar en este patrón sería la atrofia muscular espinal, que es una entidad más que se diagnostica más que todo en la infancia, que presenta que es una enfermedad de la motoneurona inferior, que presenta debilidad progresiva de las extremidades con compromiso vulvar y respiratorio sin espasticidad ni hiporreflexia. En la forma de los adultos es la atrofia muscular progresiva, que es una enfermedad degenerativa de la motoneurona que solo afecta las inferiores. También se puede encontrar la atrofia muscular espinal vulvar, que es una enfermedad hereditaria de forma recesiva que es ligada al X por la repetición de trinucleótidos. Aquí se presenta más que todo en hombres, pues en hombres porque es ligada al X, entre la cuarta y la séptima década de la vida. Pero afecta más a los nervios craneales o inferiores. Entonces se presenta disartria, fasciculaciones faciales sobre la lengua, debilidad de las extremidades con hiporreflexia y atrofia. Generalmente el gen que se afecta acá es el gen de andrógenos, entonces el paciente puede presentarse con ginecomastia, función sexual alterada o infertilidad. El patrón simétrico distal es más que todo las polineuropatías hereditarias, que sería la forma axonal de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y las formas juveniles de la ELA. También se pueden encontrar miopatías como la distrofia miotónica tipo 1. El patrón asimétrico distal se puede acá también sospechar la ELA, sobre todo si los reflujos se conservan o están aumentados. Entonces acá cuando está el patrón asimétrico distal, se puede sospechar una neuropatía motora multifocal, que es un trastorno de nervios motores que se presentan con debilidad progresiva, simétrica en las extremidades, que se caracteriza por un bloqueo en la conducción multifocal en los estudios de conducción nerviosa. Generalmente se dice que la causa de esto es un ataque inmune en los nódulos de Ranvier. Esta se puede confundir con ELA, pero se diferencia porque esta es una entidad tratable, poco fatal, y lo que se afecta acá son los nervios periféricos y no las células de las astas anteriores, como se afecta en la esclerosis. También se encuentra en la enfermedad de Hirayama o amiotrofia monomiélica, que es una enfermedad que no es una enfermedad neurodegenerativa, sino que es un tipo de mielopatía que afecta a las motoneuronas. Generalmente se diagnostica en hombres jóvenes de descendencia asiática que presentan desplazamiento hacia adelante del saco cervical posterior, del saco dural cervical posterior, y a la flexión del cuello presenta compresión de las raíces de C7, C8 y T1 por congestión venosa, entonces presentan debilidad en uno o ambos lados, en las extremidades superiores. El siguiente patrón es el patrón de síntomas sensitivos. Entonces puede ser asimétrico proximal y distal, que generalmente entonces la disfunción sensorial, generalmente sabemos que entonces los nervios sensitivos se derivan de la raíz de neuronas ubicadas dentro del ganglio de la raíz dorsal. Entonces estos se afectan más que todo por trastornos infecciosos, inflamatorios y síndromes metabólicos. Entonces la pérdida sensitiva en las extremidades suele ser profunda. Tiene movimientos adventicios como pseudoatetosis, ataxia,
en las debilidades se marca un deterioro marcado de la propiocepción. Bueno, también se puede dar por un síndrome paraneoplástico, sobre todo en carcinomas, adenocarcinomas y cáncer de pulmón microcítico. También se puede causar por síndrome de Sjögren, atoxicidad de cisplatina, otros quimioterapéuticos, por VIH y sobredosis de piridoxina. Aquí encontramos la neuritis sensitiva migratoria de Wartenberg, que es una neuropatía sensitiva multifocal que presenta entumecimiento fijo de inicio repentino de uno o más nervios cutáneos con o sin dolor previo en el tramo de este nervio. El patrón simétrico proximal y distal, generalmente lo que se afectan son las proyecciones centrales que se encuentran en las columnas dorsales y en los tractos espinotalámicos. Entonces eso puede ser por trauma, por enfermedad del disco, por infecciones y síndromes tóxico-metabólicos. Cuando se afecta la columna dorsal, en la parte inferior se va a tener pues debilidad más que todo de los miembros inferiores. Y cuando se afecta la columna a nivel cervical, se puede tener una debilidad ascendente por flexión del cuello, que sería el fenómeno de Hermite. El patrón simétrico distal ya son polineuropatías de fibras pequeñas, que son las fibras que llevan dolor y sensación de temperatura. Entonces los síntomas generalmente empiezan en los dedos y en la planta de los pies y ascienden de forma y progresan de forma ascendente. Entonces acá hay incapacidad para distinguir las temperaturas y reconocer los estímulos dolorosos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los elementos anteriormente obtenidos en el interrogatorio y en el examen físico, entonces recomiendan que para el enfoque de una polineuropatía se respondan a las siguientes preguntas. Que sería, el paciente tiene una alteración en el sistema nervioso periférico, entonces serían con las características que dimos iniciando la charla. La distribución espacial, entonces son si es simétrico, si es simétrico, asimétrico, si son estructuras específicas como la radiculopatía, flexopatía. Generalmente las polineuropatías, el patrón es un patrón simétrico. ¿Cuál es el perfil temporal? Entonces las crónicas van de 24 a 48 horas. Las agudas, la hiperaguda va de 24 a 48 horas. Las agudas va de 4 a 8 semanas. Las subagudas van de 8 semanas a 6 meses y las crónicas van mayores de 6 meses. Y según pues con el perfil temporal se sabe cuáles etiologías son más frecuentes. Por ejemplo, en las hiperagudas es más frecuente la neuropatía vasculítica, en las agudas es más frecuente el síndrome de Guillain-Barré y la neuropatía motora por porfiria. Las subagudas, más que todo por polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y por neuropatías infecciosas. Y ya las de forma crónica ya es más amplio el diagnóstico, y aquí se encuentran las polineuropatías hereditarias. Entonces, también se debe preguntar si es desmielinizante o axonal. Generalmente las polineuropatías son desmielinizantes y esto se sospecha porque hay marcada debilidad con poca atrofia, un patrón de presentación independiente de longitud de fibra y arefresia difusa. Pero generalmente pues esto se confirma con una electromiografía con aguja y las pruebas de conducción nerviosa. Entonces, cuando es una enfermedad familiar, entonces se sospecha que sea una enfermedad familiar cuando tengan progresión lenta, hay ausencia de síntomas sensitivos positivos y hay deformidades como pie cao o si fue escoliosis. Y también nos debemos preguntar si hay condiciones médicas o exposiciones a algunas neurotoxinas que sean asociadas a una polineuropatía, como diabetes, VIH, síndrome de Sjögren, exposición a medicamentos como anticonvulsivantes como la penitoína, antiarrítmicos como la amiodarona, antirretrovirales, agentes quimioterapéuticos, si hay exposición a alcohol, cocaína o metales pesados como historia laboral. Entonces, a este punto, si no se tiene una etiología específica, se deben hacer pruebas de tamización y si ya se tiene
una etiología más sospechada más claramente, entonces deben hacer los exámenes de las pruebas confirmatorias, que es de lo que nos van a hablar enseguida. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Listo. Entonces, si bien como decía Mariana, el interrogatorio y el examen físico son fundamentales para el diagnóstico, también tenemos que tener en cuenta algunas ayudas diagnósticas. Entonces, para esto las vamos a dividir en 3 grupos según las recomendaciones que nos da la Academia Americana de Neurología. Entonces, el primer grupo serían los laboratorios de sangre y el líquido cefalorraquídeo. El segundo grupo sería la electromiografía e imágenes. Y el tercer grupo serían los estudios específicos que son para situaciones especiales. Siguiente. Mari, pásala por favor. Bueno, entonces, los laboratorios de sangre son muy importantes porque su objetivo es identificar que hay un trastorno sistémico que me esté causando o que sea un factor de riesgo para que el paciente desarrolle un síndrome neuromuscular. Entonces, lo primero que vamos a buscar, cierto, es diabetes, porque es de las principales causas de las polineuropatías y también pues de la neuropatía dolorosa, que ya luego hablamos de eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Cierto? Entonces, vamos a usar la hemoglobina A1C, glucosa en ayunas o el test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas. Entonces, importante aquí es que no nos podemos quedar solo con la hemoglobina A1C, porque nos puede dar normal o en rangos de prediabetes y no nos estaría dando pues un índice diagnóstico. Entonces, lo más frecuente es que se use tanto la hemoglobina glicada como la tolerancia, el test de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Y cuando hay alteración en estas, nos puede indicar de que pues la polineuropatía está asociada a la diabetes. Listo, lo siguiente es un hemoleucograma completo. Siempre hay que buscar enfermedades carenciales, infecciones, ¿cierto? Siempre hay que descartarlas. Un ionograma, una función renal y muy importante, hacer un panel de colesterol en ayunas y triglicéridos séricos, porque muchos pacientes con polineuropatía tienen un alto riesgo de hacer un síndrome metabólico. Entonces siempre hay que ir a buscar eso. Lo siguiente es buscar electroforesis de proteínas e inmunofijación sérica, porque estas dos nos va a ayudar a encontrar paraproteinemia. Entonces, la electroforesis de proteínas me va a encontrar para proteinemias de alto nivel, y cuando hay niveles muy altos se asocia a malignidad, pero no me va a encontrar bien las de bajo nivel. Entonces, por eso hay que mandar la inmunofijación sérica, es muy importante. Esta me va a detectar las paraproteinemias de bajo nivel, ya que cuando están como al límite o son muy bajitas, también puede estar asociadas a una neuropatía. Y lo siguiente sería pues una vitamina B12, niveles de vitamina B12, ¿cierto? Una insuficiencia de vitamina B12 está asociada también a las polineuropatías. Es más, cuando está muy al límite del rango de normalidad, por ejemplo, ahí nos dice que si está menor de 500 miligramos mililitros, pero tenemos la sospecha de que tiene una deficiencia de vitamina B12, le podemos mandar a pedir unos niveles de ácido metilmalónico sérico, ¿cierto? Para determinar si la insuficiencia es funcional, pues si hay insuficiencia funcional de la vitamina B12. Siguiente.
Listo. Los paraclínicos que vimos ahorita son los que se hacen de rutina. Estos que vamos a ver ahorita, la Academia Americana de Neurología, pues no los tiene como de rutina, pero son muy importantes cuando individualizamos a cada paciente y vemos, ¿cierto? Si hay alguna patología sistémica de por medio. Entonces, si el paciente tiene muchos síntomas sistémicos, si tiene una aparición rápida de una neuropatía, si el predominio es motor o, o si es de finas fibras, o sea, de pequeñas fibras, la neuropatía, ¿cierto? Podemos direccionar el diagnóstico con estas ayudas de laboratorio. Entonces, si pensamos que es por un trastorno tiroideo, pues pedimos hormonas tiroideas, podemos también pedir ácido fólico. Es muy importante en pacientes en el que se sospeche una enfermedad sistémica, entonces un paciente que llegue con llagas en la boca, artritis, dolor articular, es cierto, uno dice, ¿será que es un lupus? O que llega con mucosas secas, o será un síndrome de Sjögren. Hay que, cierto, mandarle pruebas para eso, entonces mandamos anticuerpos antinucleares, anti-RO, anti-LA, ANAS. Muy importante si queremos mirar si es una mononeuritis múltiple o una plexopatía no traumática, mandamos unas ANCAS. También podemos mandar factor reumatoide, proteína C reactiva, ¿cierto? Si pensamos en una colangiopatía. Ya si pensamos también si el examen físico nos tira que puede ser una enfermedad venérea, ¿cierto? Un sífilis, mandar DRL. Y si bien la Academia Americana de Neurología no dice que se debe hacer con rutina lo del VIH en nuestro medio, se debería descartar siempre que tenga una polineuropatía que esté asociada a un VIH. Y por último, cierto, serología, si pensamos que es por una infección, una hepatitis B, una hepatitis C, pedir serología para eso, ¿cierto? Eso ya es cuando individualizamos a cada paciente. Siguiente, Mario. Y el estudio del líquido cefalorraquídeo es demasiado importante y es de mucha ayuda en pacientes que tienen neuropatías agudas o neuropatías desmielinizantes adquiridas o inflamatorias y es su principal uso es excluir enfermedades infecciosas y neoplasias en pacientes en los que se les sospecha una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Entonces, por ejemplo, si encontramos una pleurocitosis significativa, podemos decir que, y tenemos la sospecha clínica y del interrogatorio, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, podemos asociarlo a que tenga un VIH, ¿cierto? Entonces, por eso, ahí individualizamos, mandamos prueba de VIH. ¿Qué vamos a buscar en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a buscar disociación albuminocitológica. Esta se define como una concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo mayor a 45 miligramos de decilitro con un recuento de glóbulos blancos menor de 50 células por milímetro cúbico. Entonces, cuando encontramos estos valores, ¿cierto? Y tenemos la sospecha clínica de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y encontramos esto en el líquido cefalorraquídeo, eso nos va a respaldar el diagnóstico. Cierto, pues ya hemos hablado mucho de la aguda, pero ¿qué pasa en la crónica con respecto al líquido cefalorraquídeo? Si bien no está muy claro cómo es el diagnóstico para la crónica con respecto al líquido cefalorraquídeo, esto más porque se ha dado sobre diagnóstico de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los médicos se ponen una camisa de fuerza con los valores
de la disociación albuminocitológica. Entonces, la evidencia nos dice que cuando sospechamos una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, deberíamos usar valores superiores a la normalidad dependiendo de la edad de los pacientes. Entonces, dicen que si los pacientes son menores de 50 años, deberíamos usar un rango en 50 miligramos decilitro de proteínas de líquido cefalorraquídeo. O si son mayores de 50 años, deberíamos usar valores de 60 miligramos decilitro para dar un mejor diagnóstico de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Listo. Ya el segundo grupo sería la electromiografía y las imágenes. Entonces, con este cuadrito pues voy a explicarles más o menos cómo funciona eso, la electromiografía. Entonces, la electromiografía nos sirve para muchos diagnósticos de neuropatías, como son las mononeuropatías, la mononeuropatía múltiple, las neuropatías desmielinizantes, y es porque nos arrojan informaciones muy importantes. Entonces, cuando se va a hacer una electromiografía, tiene dos opciones, pues hay dos momentos. El primero se va a hacer una neuroconducción. Maris, ¿la puedes pasar por favor un momentico? Por ejemplo, en la imagen de la derecha, eso es de neuroconducción, se hace con unos electrodos. Ya la puedes devolver otra vez. Entonces, cuando hacemos este estudio por neuroconducción, ¿qué información nos va a arrojar? Vean, nos va a evaluar las fibras sensitivas y las fibras motoras. Y nos va a decir si la lesión es axonal o si es en la mielina. Luego se hace una electromiografía con aguja y vamos a ver cómo es la actividad muscular. Eso pues en un monitor, eso mete una aguja, eso puede ser muy doloroso para el paciente. Eso mete una aguja y en el monitor mira cómo son las actividades eléctricas en el músculo. Entonces primero lo vamos a evaluar en reposo, luego en contracción mínima y luego en contracción máxima. Entonces cuando es en reposo, tenemos dos opciones: o encontrar silencio eléctrico, que es lo normal, es lo que fisiológicamente debe estar ocurriendo. Pero si encontramos actividad espontánea, ¿cierto? En el monitor nos tira unas curvas de electricidad, podemos pensar de que nos va a inferir de que es algo agudo. Y luego vamos a la actividad en contracción mínima y en contracción máxima, y si encontramos que en el monitor nos arrojó pues ondas muy dismórficas, muy grandes, uno puede pensar que eso es una reinervación y nos estaría hablando de que es algo crónico. Entonces, es muy importante porque primero nos evalúa tanto fibras sensitivas como motoras. Nos dice si la lesión es axonal o es de la mielina. Nos dice si es agudo o si es crónico. Listo, pasa la mano. Listo, entonces aquí pues les dejo un video para que vean más o menos cómo se hace eso. Este es el monitor, vea aquí es la aguja, puede ser un poco molesto para el paciente. Siguiente. Listo. Bueno, antes de eso, las imágenes. En las imágenes tenemos que la de preferencia sería la resonancia magnética porque nos deja ver la columna cervical, torácica, nos muestra bien las estructuras óseas, los tejidos blandos, y lo que vamos a encontrar ahí es ver si hay compresión de las raíces nerviosas, si hay raíces nerviosas hipertróficas, ¿cierto? Que nos diga que puede ser una polineuropatía desmielinizante.
¿cierto? Ya sea aguda o crónica. También se puede usar la ecografía del ultrasonido, ¿cierto? Cuando pues lo podemos acompañar de la electromiografía y eso nos orientaría más al diagnóstico. Ahora sí, el último grupo que serían los estudios específicos, como les había mencionado en el principio, son para situaciones especiales. Entonces, si digamos sospechamos un paciente que tenga una paraneoplasia, si es un paciente que llegó con ganglionopatías, tiene ataxias sensoriales, no podría, ¿será que esto es una paraneoplasia, cierto? Entonces podríamos mandar anticuerpos onconeuronales. Listo, también las porfirias urinarias, ¿cierto? En el contexto de un paciente que tenga dolor abdominal, tenga las transaminasas elevadas y que tenga polineuropatía y un antecedente familiar de una porfiria, podríamos pensar en una porfiria. Y el dosaje de metales pesados, como lo mencionaba mi compañera, ¿cierto? Pueden haber neuropatías que están asociadas a, al plomo, al arsénico, ¿cierto? Entonces, eso ya son situaciones especiales, eso no lo vamos a mandar a todo el mundo. Si sospechamos una neuropatía de finas fibras o de pequeñas fibras, ¿cierto? Entonces podemos mandar pruebas disautonómicas, podemos mandar un QST que son test sensitivos y algo que se está usando mucho ahora que sería la biopsia de piel, que, su principal utilidad es cuando tengamos pruebas de que pues, el diagnóstico de una neuropatía es incierto, ¿cierto? No la hemos enfocado, pues no tenemos bueno el enfoque, le hemos hecho los laboratorios, no sabemos qué es. O, cierto, si se sospecha de una neuropatía de finas hierbas, de finas fibras, pues mandamos la biopsia de piel. Listo. Lo otro sería la biopsia de nervio, que cierto, esto ya es muy invasivo, esto se deja de última opción porque pues siempre hay que tratar de hacer el diagnóstico con las pruebas no invasivas, ¿cierto? Pues la biopsia de nervio nos puede servir para amiloidosis, sarcoidosis o cuando se piensa en una neuropatía por vasculitis, que esta es como la más importante. Entonces, si un paciente tiene, digamos, usted sospecha una mononeuritis múltiple y no presenta síntomas sistémicos, o si usted le hace todas las pruebas para vasculitis sistémica y salen negativas, o trastorno inflamatorio y salen negativos, ahí sí podría usted hacer la biopsia de nervio. Listo. Y ya por último, pues el panel genético, si usted piensa que es por algún trastorno hereditario, ¿cierto? Siempre eso hay que preguntarlos en los antecedentes. Y digamos, si piensa también en una enfermedad de Fabry, se podría mandar a hacer gota seca. Siguiente, María. Siguiente. Ah, ya. Bueno, no, ahí. Listo, entonces, cierto, el abordaje del tratamiento lo vamos a hacer manejando el dolor, cierto, el dolor neuropático. Eh, Tenemos que tener en cuenta que es uno de los trastornos neurológicos más comunes. En la población total tiene una prevalencia del 4%, otros autores dicen que del 6 al 8%, pero es porque en mayores de 40 años va a tener prevalencias hasta el 10%. Y de esos pacientes que tienen polineuropatía, de esos pacientes que tienen neuropatía dolorosa, el 5% van a tener, va a ser por una polineuropatía. Listo, tener en cuenta que
la polineuropatía diabética es la causa más común de dolor neuropático. Esto genera altos costos al sistema de salud, afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres y tiene mayor prevalencia en pacientes mayores de 50 años. Y por último, pero para mí creo que es lo más importante, es que da una reducción de calidad de vida muy significativa. Esos pacientes van a tener trastornos del sueño, van a tener trastornos del ánimo, pueden tener eh, eh, depresión. Entonces, y es una relación bidireccional. Entonces, si con el trastorno del sueño, entonces, cierto, si hay dolor neuropático, va a haber hasta del 60 al 80% de los pacientes van a tener trastorno del sueño. Y a ese trastorno del sueño va a generar que ese dolor neuropático se complique, sea más grave, sea incapacitante. Y si el dolor es más incapacitante, va a haber todavía más reducción de la calidad de vida. Entonces, por eso es muy importante impactar en estos pacientes. Listo. Hay que pensar en varias etiologías. Siempre que tengamos un paciente que tenga dolor neuropático, siempre pensar, como les decía, polineuropatía diabética, polineuropatía alcohólica, asociada a VIH, también a los pacientes post-cáncer, los sobrevivientes hasta el 20% tienen neuropatía, y esto por ese impacto que tienen los medicamentos de quimioterapia, son muy fuertes y pueden generar a largo plazo dolor neuropático. Y listo, siguiente. Bueno, ahí me están escuchando bien. Bueno, qué pena que Sí, les tenga Santi. que hablar con tapabocas, pero estoy en un lugar que es que no es mi casa y es un espacio cerrado, pues sí. Bueno, me disculpo por responderles con tapabocas. Bueno, pase la diapositiva. Bueno, para que empecemos a hablar del manejo de la neuropatía dolorosa, pues consideré que una de las mejores formas de hacerlo era por medio de entender pues algunos casitos clínicos. Entonces, empecemos con el primer caso clínico. Ese es un paciente de 73 años con antecedentes masculino, con antecedentes de infarto agudo del miocardio, pues, manejado con bypass, osteoartrosis e hipertensión arterial, que consulta por un cuadro clínico de dolor urente en las extremidades inferiores. ¿Listo? Y eso es asociado a desequilibrio. Además, el paciente refiere sensación de hormigueo, listo, en las extremidades inferiores, que se exacerba cuando el paciente está en posición recostada y se mejora con los movimientos. Eh, bueno, tiene unos paraclínicos, ahorita hablamos del otro, tiene unos paraclínicos, una hemoglobina glicada de 5.9, una vitamina B12 de 286, y la electroforesis, la inmunofijación de proteínas normales y ferritina normal también. Entonces, pase la diapositiva. Entonces, algo fundamental a la hora de empezar con el enfoque del tratamiento para la neuropatía dolorosa es entonces que el tratamiento se guía según las comorbilidades que tenga el paciente y los efectos secundarios que puedan tener entonces los medicamentos que le vamos a iniciar a los pacientes.
Lo otro es diferenciar entonces síntomas neuropáticos negativos del dolor neuropático, que los síntomas neuropáticos negativos el paciente los va a referir como si caminara, como si el paciente caminara en piedras o en tacones, o sienta un disconfort como de como unas medias de compresión que lo están apretando, que le están apretando las extremidades. Y lo tercero sería entonces cuantificar el grado del dolor, que la escala que más se utiliza es entonces la escala visual análoga del dolor, siendo 0 el mínimo dolor, o sea, sin dolor, y siendo 10 el dolor más fuerte. Y también es importante entonces aclararle a los pacientes que el tratamiento no altera el curso natural de la enfermedad. Listo, es independientemente la mejoría del dolor con el curso de la enfermedad. Los medicamentos de los pacientes tienen que estar a dosis máxima tolerada, listo, por los pacientes. Y algo muy importante es que antes de determinar fracaso terapéutico, el paciente tiene que haber tenido medicamentos a dosis máxima por 6 a 8 semanas, listo, para poder determinar que el paciente tiene un fracaso terapéutico. Siguiente. Listo. Entonces, como veníamos hablando, determinar comorbilidades, y una de las comorbilidades entonces es el síndrome de las piernas inquietas, que el síndrome de las piernas inquietas versus la neuropatía dolorosa, entonces es el disconfort que tiene el paciente en las extremidades que lo obliga a moverse, listo. Y hay unos criterios diagnósticos, entonces el primero, la necesidad del paciente, la necesidad que tiene el paciente de mover las piernas, listo. O sea, es una sensación incómoda que el paciente puede referir, que es muy incómoda para él. Y no siempre va a ser en las extremidades inferiores, sino que también puede ser algunas veces en las extremidades superiores. De segundo, están los síntomas, que estos síntomas se presenten en reposo. Listo, que generalmente se presenten en reposo, si bien sea que el paciente esté sentado o el paciente esté acostado. Tercero, que los síntomas que el paciente, ese disconfort que los pacientes están presentando, mejoren con el movimiento, listo. O sea, ¿qué movimiento? Que el paciente, si bien mueva las extremidades, o el disconfort sea tanto que lo obligue a levantarse, a moverse. Listo. El cuarto, que los síntomas empeoren en la tarde o en la noche. En la tarde o en la noche, pero generalmente es más que todo en la noche. Y por último, que los síntomas pues, no se expliquen por otra patología subyacente. Es importante identificarlo porque, a ver, si bien se puede presentar de manera aislada, también se puede presentar de manera concomitante con la neuropatía dolorosa, como es el primer caso que estamos viendo. Se presentó de manera concomitante con neuropatía dolorosa. Entonces, elegir acá medicamentos, o sea, no todos los medicamentos para el dolor de la neuropatía le van a servir al síndrome de las piernas inquietas, Incluso hay medicamentos que lo pueden empeorar, como lo es el caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Listo. Siguiente. Entonces, va a haber una primera línea para el tratamiento de la neuropatía dolorosa, y esa primera línea son los gabapentinoides, que los gabapentinoides, entonces tenemos gabapentina y pregabalina. La gabapentina viene de 300 y de 400 miligramos, se inicia con una dosis de 900 miligramos al día, pero esa dosis de 900 miligramos al día generalmente se prefiere dividir en 3 dosis, listo, en 3 dosis en el día. La dosis de la gabapentina se titula según la respuesta clínica que vayan teniendo los pacientes. No se recomienda pasar dosis mayores a 3.600 miligramos al día,
¿Por qué? Porque hay algo con la gabapentina y es que la gabapentina disminuye la biodisponibilidad según, o sea, disminuye la función según la biodisponibilidad oral que, que según la biodisponibilidad oral que tiene el medicamento. Ese es uno de los problemitas pues, que tiene gabapentina con relación a la pregabalina. Listo. O sea, la biodisponibilidad de la gabapentina disminuye a nivel de que a medida que se aumenta la dosis oral de gabapentina. Listo. Gabapentina se excreta por vía renal sin cambios y efectos adversos, está edema periférico o aumento de peso. La pregabalina viene de 75, 150 y 300 miligramos. Se inicia con una dosis de 150 miligramos al día, se divide en 2 o 3 dosis, listo, al día. Igual, se titula la dosis según la respuesta clínica y dosis máxima de 300 a 600 miligramos al día. Y vean que acá, con lo que les decía, la disponibilidad es del 90% sin importar la dosis, a diferencia de la gabapentina, que sí importa que entre más dosis, entre más biodisponibilidad, se altera la biodisponibilidad de la gabapentina, entre más dosis oral se le dé al paciente. Listo. Siguiente. Listo. Están otro de los que están en la primera línea del manejo, están los antidepresivos tricíclicos. Listo. Que los antidepresivos tricíclicos... me faltó decirles algo, lo siento. La función de los gabapentinoides, es que bloquean la subunidad 2A, 2 delta de los canales de calcio que son dependientes de voltaje. Y esto lo hacen en el asta dorsal de la médula. Listo, lo siento. Los antidepresivos tricíclicos, entonces, la función de los antidepresivos tricíclicos es que inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina y a la vez es antagonista de receptores histamínicos y colinérgicos. Antidepresivos tricíclicos acá está amitriptilina y nortriptilina. Amitriptilina, o sea, los antidepresivos tricíclicos se prefieren empezar a dosis bajas, listo, si bien sea ya de 10 miligramos a 25 miligramos y que sean antes de que el paciente vaya a dormir. Aumentar la dosis se aumenta de 10 a 25 miligramos generalmente cada semana o cada 2 semanas. Dosis máxima de 75 miligramos al día o de 50 miligramos al día. Cuando se vaya a titular el medicamento, se pide un EKG de 12 derivaciones y también se debe pedir un EKG de 12 derivadas cuando se vaya a dar con otros medicamentos que generalmente prolonguen el QTC. Aquí, pues, no, la que más se utiliza la amitriptilina 25. No sé si acá en Colombia hay disponibilidad de nortriptilina, pues no sé el profe que me dirá. Bueno, hay que tener precaución a la hora de iniciar antidepresivos tricíclicos con pacientes de edad avanzada que tengan, y pacientes que tengan disfunción cognitiva o autonómica, y porque son más susceptibles a efectos anticolinérgicos. Y no se deben de administrar, o sea, no se deben de empezar el uso en pacientes que tengan trastornos depresivos mayores. Siguiente. Listo. Los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina. Tenemos duloxetina y venlafaxina. Duloxetina viene de 30 miligramos y de 60 miligramos. Se inicia con una dosis de 60 miligramos al día. Listo. Está contraindicado pues, en pacientes que tengan fallas hepáticas y tasa de filtración glomerular menor a 30.
la función de, pues, la función de los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina es que bloquean la recaptación de serotonina y norepinefrina. Listo. Y acá ellos son útiles, realmente son útiles en pacientes que tengan trastornos depresivos también. O sea, sí, trastornos depresivos. Hay un problema y no se prefieren iniciar de entrada con inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, y es que, ¿cómo lo digo? La acción de ellos es un poco más lenta, entonces la mejoría del dolor de los pacientes va a ser a más largo plazo, ¿sí me entiendes? Va a ser más demorada que otros medicamentos, como por ejemplo pregabalina. Listo. Venlafaxina, hay venlafaxina de liberación prolongada y liberación rápida, viene de 37.5, 75 y 150 miligramos. Liberación prolongada viene de 30, liberación prolongada se deben de dar de 37.5 miligramos al día a 75. La dosis se aumenta igual de 37.5 a 75 miligramos cada semana, o también se puede hacer cada 2 semanas. Eso depende pues de cómo lo vaya aceptando, de cómo lo vaya tolerando el medicamento el paciente. La liberación inmediata también se da de 37.5 a 75 miligramos y se da generalmente, se reparte pues, se da 2 o 3 veces al día. La dosis máxima es de 225 miligramos al día y hay que poner cuidado porque algo con la venlafaxina es que si el paciente, o sea, eso lo tenemos que explicar a los pacientes, y es que si el paciente interrumpe de forma abrupta el tratamiento con venlafaxina, entonces va a generar, puede generar riesgo de abstinencia. Entonces, si se va entonces, si el paciente por X o Y motivos no decide seguir tomando el tratamiento, entonces puede generar síndromes de abstinencia, y cuando se vayan a desmontar, de igual forma, se tienen que ir disminuyendo las dosis para evitar esto. Continúa, Mari. Listo, entonces, ahí esos son los medicamentos de primera línea: gabapentinoides, inhibidores de antidepresivos tricíclicos y inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Ahora, miremos este segundo caso clínico. Esa es una paciente femenina de 67 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, que se presenta pues a la consulta porque tiene una historia de 20 años de síntomas de neuropatía dolorosa. Listo. En actual manejo con pregabalina, oscarbazepina, pues que es una carbamazepina, paroxetina, tramadol y opioides. En el último año los opiáceos fueron reemplazados por parches de fentanilo. Ahorita hablamos de los parches también. Y la paciente refiere pues un aparente buen control del dolor. Pero los principales síntomas acá de la paciente es que o sea, los principales síntomas fueron alteración en la memoria, mareo, confusión y sensación de sedación. Siguiente. Entonces, es importante identificar, recuerden, efectos secundarios que puedan tener los medicamentos sobre el paciente. Generalmente el tratamiento de los pacientes, el tratamiento de la neuropatía dolorosa genera disfunción cognitiva y disfunción en los pacientes. Listo. Ahora, disfunción funcional en los pacientes. Entonces, tenemos los medicamentos de segunda línea, que son los pacientes que no responden a la primera línea, y acá están medicamentos antiepilépticos como el ácido valproico, que el ácido valproico viene de 250 y 500 miligramos. Los principales efectos adversos es aumento de peso, trombocitopenia, pancreatitis, que el paciente desarrolle temblores y caída del cabello.
Otros de los medicamentos de segunda línea son las carbamazepinas. La que más se usa es la oxcarbazepina, que viene de 300 miligramos y de 600 miligramos. Es que no estoy viendo en la pantalla. Listo, viene de 300 miligramos y 600 miligramos. Se inicia con una dosis de 300 miligramos al día, dosis máxima de 1800 miligramos al día, y el principal efecto adverso es que el paciente desarrolle hiponatremia. Otros medicamentos de segunda línea es el topiramato. El topiramato viene de 25, de 50, de 100 y 200 miligramos. Se puede llevar a una dosis máxima. La dosis máxima de él es de 300 miligramos al día. Los efectos adversos puede tener como fatiga, disfunción cognitiva o desarrollar parestesias. Y este medicamento más que todo se investiga y se prefiere utilizar más que todo en pacientes que tengan síndrome metabólico, o sea, neuropatía que esté asociada al síndrome metabólico. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces, antes de esto, entonces, es importante identificar efectos secundarios de los pacientes que puedan desarrollar a causa de los medicamentos, porque entonces, como el caso clínico 2, entonces hay que iniciar un desmonte de medicamentos, listo, que para un desmonte de los medicamentos, un desmonte gradual de los medicamentos para que el paciente vuelva a mejorar su función cognitiva, la memoria, como la memoria, por ejemplo, listo. Y ya vamos a hablar de los opioides. De segunda línea tenemos también los parches de lidocaína y capsaicina. Listo. Los parches de lidocaína, pues la lidocaína se puede utilizar en crema y en parches. Se prefiere usar los parches de lidocaína generalmente, o sea, los parches se prefieren utilizar más que todo cuando el dolor es distal en las extremidades. O sea, las lidocaínas más que todo se tienen que usar cuando el dolor es más distal en las extremidades, porque entre más proximal sea, pues como es algo tópico, entonces más área tiene que cubrir. Listo. Y o sea, hay que aplicarlos en la noche antes de acostarse. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el paciente prefiere más el dolor en la noche, y se utilizan de la siguiente manera. Se utilizan, o sea, se coloca el parche 12 horas, se le coloca 12 horas el parche al paciente, y después de las 12 horas el paciente descansa otras 12 horas. ¿Listo? Y el paciente pues se puede aplicar generalmente hasta 3 parches a la vez. ¿Listo? Estos tratamientos son útiles, pero como terapia complementaria, ¿listo? Como terapia, no como monoterapia, sino como terapia complementaria a los otros tratamientos que ya el paciente tenga. Y los parches de capsaicina, que ahora anteriormente se utilizaban más que todo en polineuropatía dolorosa herpética, pero ahora ya también se está utilizando en pacientes con nefropatía, con polineuropatía dolorosa diabética. Listo. Los parches de capsaicina son al 8% y se pueden aplicar hasta 4 parches que le duran 3 meses al paciente. Siguiente. Los opioides. Vean, los opioides solamente, o sea, se reservan solo y únicamente para pacientes, o sea, no se inician de primera o segunda línea, solamente se reservan para pacientes con casos graves y que sean refractarios a los otros tratamientos, a los otros medicamentos que se han venido dando al paciente. ¿Por qué? Por los efectos adversos que puede tener, sobre todo en pacientes que tengan comorbilidades como trastornos depresivos, porque pueden tener o sea, que tengan trastornos depresivos y que tengan especificador, por ejemplo, que tengan intentos de suicidio, porque entonces pueden tener sobredosis y sería pues fatal. Opioides, se utiliza la oxicodona. La oxicodona viene de 10 miligramos, de 20 miligramos y de 40 miligramos.
Se puede utilizar también morfina, pero morfina en combinación, pues ya sea de pregabalina o gabapentina. Los opioides, pues es de uso más especializado. Listo, pues nosotros no es que tomemos la decisión, si no estoy mal, de usar opioides ante un paciente. Tiene que ser algo multidisciplinario, que se tome la decisión de utilizar opioides en un paciente para el manejo del dolor. Y otro de los medicamentos es el tramadol, que viene de 25, el el tramadol se dan 25 miligramos o 50 miligramos cada 6 horas y las dosis máximas son de 400 miligramos al día. Algo importante con los opioides y es la hiperalgesia cutánea que pueden desarrollar los pacientes a causa del uso de opioides. La hiperalgesia cutánea simplemente es que el paciente tiene un aumento del dolor, listo, del aumento del dolor y presenta alodinia, o sea, alodinia de forma difusa, pero esto los pacientes lo refieren diferente, generalmente diferente a la manifestación inicial o a la principal manifestación que fue el dolor, o sea, lo refieren diferente. Listo. Y acá es importante identificarlo porque entonces también habría que iniciar un desmonte de estos opioides, pero igualmente esas decisiones pues son tomadas por algo multidisciplinario que se tuvo que haber hecho desde el principio. Siguiente. Y entonces por último, que también debe estar entonces en todos los pacientes, es el tratamiento no farmacológico. El tratamiento entonces no farmacológico, entonces tenemos el ejercicio, listo. El ejercicio, eh, el ejercicio es importante en todos estos pacientes y sobre todo en una de las causas principales que era la polineuropatía, polineuropatía a causa de la diabetes, porque como es a ver, pues todos sabemos que es un síndrome, que esto es un síndrome metabólico que genera un estado de inflamación para el paciente, listo, y que este estado de inflamación, entonces el ejercicio mejoraría la disponibilidad de insulina, por ejemplo, en los pacientes diabéticos y disminuye la liberación de tormentas de citoquinas, que todo esto ayuda al síndrome metabólico de los pacientes. Y generalmente para el tratamiento del dolor de estos pacientes se recomienda el ejercicio aeróbico. Otro tratamiento no farmacológico es la estimulación de la médula espinal, que la estimulación de la médula espinal simplemente es estimulación eléctrica que se hacen pues en las raíces nerviosas y esto se hace con electrodos, pues electrodos que se introducen pues en el espacio epidural del paciente y esa estimulación eléctrica pues listo y que simplemente va a bloquear percepción del dolor. Y lo tercero sería la acupuntura, que la acupuntura es más que todo en países orientales, pues es una cultura más de países orientales. Y listo, ya. Bueno, ahora vamos a hablar de síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré vamos a hablarlo lo más rápido que pueda, en vista pues, de que el tiempo está muy corto, entonces voy a tratar de hacerlo rapidito. Pues, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neuropática que es inflamatoria y que tiene manifestaciones muy sorprendentes y una morbilidad que es muy significativa. El término síndrome de Guillain-Barré abarca un conjunto de trastornos que son heterogéneos, pero que se relacionan por unos desórdenes en los nervios periféricos y que tienen un curso agudo. El síndrome no se a menudo tiene pues causas como se asocia pues está relacionado con ser posinfeccioso, pero se ha visto que tiene una naturaleza autoinmune.
Hay dos formas que son las más comunes, que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y la neuropatía axonal motora aguda. Cada una de estas, digamos, tiene como unos subtipos. Hay unos subtipos entre estas, pero estas son las dos principales. Para que no decida ese nombre tan largo, vamos a llamar a la primera desmielinizante y a la segunda como variantes axonales o axonal motora, así como para apurarnos. Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología es el síndrome de Guillain-Barré es la causa más común de parálisis flácida en todo el mundo. Su incidencia varía entre 0,8 y 1,9 de casos por cada 100.000 habitantes y aumenta con la edad. En Colombia, más específicamente, la incidencia anual es de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia de las variantes axonales, la segunda que les mencioné, es más frecuente en Centroamérica y Norteamérica y Sudamérica, perdón, que la desmielinizante, que fue la primera que les mencioné, que esta es más frecuente en Europa y en Norteamérica. Afectan principalmente a los hombres más que a las mujeres, con una relación hombre-mujer de 1 a 1,78. Y han habido unos brotes de la enfermedad, de los cuales yo resalto pues uno que se presentó en Colombia en el 68, que hubo como una epidemia hubieron 12 casos en Itagüí, en adolescentes y en adultos jóvenes. Y entre el 2014 y el 2016 hubo varios países con brotes de infección del virus por Zika. Pues, las infecciones son como un desencadenante de la enfermedad. Ahorita les hablaré de eso. Entonces, uno de los países era Colombia, o sea que hubo un aumento en los casos de síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la patología, así algo general para dejarlo un poquito clara. Entonces, la patología, o sea, cómo ocurre, está muy claro. En el caso de la desmielinizante, o sea, la AIDP, lo que es una desmielinización y una infiltración de células T, que son perivasculares y endoneurales, y afecta en forma de parches las raíces espinales de los nervios distales. Ahí, en esta lo que ocurre es que los macrófagos median la desmielinización. Los macrófagos se encargan de desmielinizar y esto se llama una lesión dependiente del contacto. Esta, en el caso de la desmielinizante, del subtipo desmielinizante, es como el sello distintivo de la patología, porque los macrófagos son más predominantes en este subtipo que en el otro. Entonces, hay macrófagos que generan desmielinización en esta. En la otra, que es la AMA, pues la neuropatía axonal motora, en esta lo que ocurre es, hay poca inflamación, a diferencia del otro, hay poca inflamación de células T y se evidencian grandes depósitos de anticuerpos y de factores del complemento. Entonces, hay una variante que es un subtipo, perdón, de las variantes axonales, hay un subtipo que se llama neuropatía axonal sensorial motora aguda. Esta variante se caracteriza por una escasez de inflamación de células T. Hay una degeneración axonal que es mucho más severa que en las otras dos, y no hay inflamación y tampoco hay desmielinización. Es una variante de las variantes axonales. Bueno, así como a grandes rasgos, entonces, en la desmielinizante, los macrófagos inducen una lesión de la mielina y la degeneran, de la mielina de las células de Schwann. Y en la variante axonal, las variantes axonales, lo que hay es un compromiso de los axones y es dependiente del contacto. Siguiente, por favor. Bueno, así vamos a poner un ejemplo pues con esta imagen. Esta es una micrografía electrónica. En esta se ve una eliminación de la mielina. Hay unas fibras nerviosas que son, las A son digamos, el axón. Las M son los macrófagos y la B me muestra como una etapa temprana y la C, el cuadrito C, me muestra una etapa más avanzada. Entonces podemos ver que está el axón,
que es la A, rodeado de la mielina, que es lo negrito, y por fuera, alrededor en la periferia, hay como unos macrófagos. En la etapa inicial podemos ver que la mielina está bien, y en la etapa avanzada podemos ver que la mielina ya está más degenerada, ya no está, digamos, tan negrita, se ve más el compromiso. Siguiente foto. Bueno, en esta imagen, esta es de... Ay, la anterior, se me olvidó, era la variante desmielinizante. Y en esta son las variantes axonales. Aquí hay varias imágenes, entonces la primera vemos es un preparado de fibras. En esta se muestra una opsonización del nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier es como el espacio que hay entre las vainas de mielina. Vemos aquí en el fondo hay una imagencita, vemos que es como un axón que tiene las vainas de mielina. Hay un espacito donde no hay mielina, ese espacio se llama la vaina, los nodos de Ranvier, perdón. Bueno, entonces se ve opsonización del nodo de Ranvier en la A, en la imagen A. Se ve pues esta es mediada por unos complementos, por factores del complemento. En la B vemos que hay, también es un preparado, ahí se ven muchos macrófagos que están superpuestos y se están extendiendo hacia los nodos de Ranvier. Entonces, como ahí no hay mielina, lesionan el axón porque no hay mielina, entonces por eso en las variantes axonales hay compromisos del axón. Bueno, en la C vemos que hay donde está la A es el axón, donde está la M, que es como una bolita, y son macrófagos. Entonces vemos que el macrófago está separando el axón de la mielina, que es lo negrito. En la D podemos ver como dos etapas de la enfermedad. Es un corte como transversal. O sea, vemos la fibra nerviosa y hay un corte transversal. Bueno, se ve entonces en la izquierda que está la A es el axón, y se ve un axón bien, se ve un axón pues condensado, y está rodeado de macrófagos. Y en la derecha, perdón, vemos un axón que ya está muy degenerado y los macrófagos siguen estando ahí dentro. Siguiente, por favor. Bueno, ya sabemos qué es lo que ocurre. Ahora vamos a hablar de qué desencadena todo esto. Pues resulta que se considera que es un trastorno autoinmune, y los trastornos autoinmunes se caracterizan por ser una respuesta inmune aberrante de células T y B con anticuerpos claramente, que son específicos contra un tejido. En este caso serían los nervios periféricos. Los mecanismos por los que ocurre son aún desconocidos, pero se piensa que se cree que el síndrome de Guillain-Barré se desencadena en pacientes que están expuestos, tienen exposiciones ambientales, y que sea un huésped genéticamente susceptible. Entonces, en la parte genética todavía no está muy clara, no están claros pues cuáles son los genes implicados, pero sí se ha visto que hay una ruptura de la autotolerancia, que es como, o sea, de la tolerancia hacia lo mío. Y entonces sería como la ruptura de la autotolerancia, es como la falta de respuesta, la falta de respuesta inmunológica adaptativa o autoantígenos pues. Esto se puede dar, por ejemplo, a un paciente que tiene, está en una crisis, está en una infección, o tiene una enfermedad que le está generando una crisis. En esa ventana de crisis el paciente sufre otra infección, y como ya el paciente estaba en una ventana de crisis, se rompe, digamos, esa autotolerancia. Eso es como un escenario en el que podría generarse una ruptura de la autotolerancia. Y se ha visto también que las células T reguladoras, estas células T lo que hacen es mantener la tolerancia y suprimir las otras células autoinmunes. Es como que regula la autotolerancia. Entonces se ha visto que estas células están disminuidas en la fase aguda de la enfermedad, y cuando le damos tratamiento al paciente, las células T reguladoras aumentan. Entonces parece que también están involucradas. En la parte ya de los desencadenantes ambientales, son principalmente infecciosos, y principalmente el de tracto gastrointestinal. La Campylobacter jejuni es el desencadenante más común. También se ha visto infecciones respiratorias, que sean infecciones
citomegalovirus, Epstein-Barr virus, Mycobacterium, Mycoplasma pneumoniae, perdón, Haemophilus influenza. También se ha visto que el virus del Zika, como lo mencioné ahorita, está relacionado como desencadenante también. Y se ha visto últimamente, creo que desde el 2019, que el COVID también, porque el COVID se asocia a complicaciones neurológicas. Como ya lo sabemos, el COVID genera que el paciente tenga pérdida del olfato y pérdida del gusto. Entonces también se ha visto que se asocia con el desarrollo de síndrome de Guillain-Barré. Entonces un paciente que tiene síndrome de Guillain-Barré, sería bueno hacerle una prueba de detección de COVID. Y un paciente que tenga enfermedad de Guillain, perdón, un paciente que le haya dado infección de COVID, hay que vigilar que no desarrolle síndrome de Guillain-Barré. Hay dos desencadenantes que no son infecciosos, y estos son menos comunes que las infecciones, y son el trauma, las vacunas, la inmunosupresión, el embarazo y las cirugías. Con respecto a las vacunas, se ha visto que la vacuna contra la influenza genera más, es como la que más se ha asociado a esto, pero más se ha visto que la infección por influenza está más asociada a presentar síndrome de Guillain-Barré que la vacuna en sí. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? En las características, eso ahí. Vamos a hablar de las características clínicas y el diagnóstico. El diagnóstico es principalmente clínico, siendo la debilidad muscular la manifestación cardinal de estos pacientes. Es importante la clínica porque necesitamos reconocer tempranamente la enfermedad para dar un tratamiento temprano, porque entre más temprano el tratamiento tiende a desencadenar un mejor pronóstico. Y lo que pasa es que las pruebas diagnósticas, aunque son muy útiles, en las primeras semanas pueden estar normales, entonces no nos sirven, para eso es la clínica. Bueno, la mayoría de pacientes presentan síntomas sensoriales que, por ejemplo, en la variante desmielinizante presenta síntomas sensoriales, pero a pesar de que esta es una patología predominantemente motora. Los síntomas sensoriales son dolor de espalda, parestesias, alteraciones en la sensibilidad vibratoria y en la propiocepción. Hay una variante que es una variante paraparética, que solo presenta compromiso de las piernas, mientras que, por ejemplo, AIDP, pues la desmielinizante, se caracteriza por ser una debilidad simétrica, que es progresiva, aguda, y que está afectando los músculos proximales y los músculos distales, mientras que la variante paraparética solo afecta las piernas. El otro compromiso son los reflejos miotendinosos, que tienden a estar disminuidos o ausentes. En muy pocos casos, el 10% de los pacientes pueden estar exaltados o normales, y esto se ve más que todo en las variantes axonales. El paciente también puede haber afección de los pares craneales, principalmente el nervio facial. Entonces el paciente va a presentar debilidad en la cara, debilidad facial, perdón, oftalmoplegia por compromiso del sexto par, va a presentar dificultad para tragar y alteraciones en el gusto. 30% de los pacientes pueden presentar debilidad en los músculos respiratorios, y esto es muy importante porque estas manifestaciones que les estoy diciendo son las que me van a desencadenar complicaciones más adelante, si no las manejo bien. Entonces, si presenta debilidad en músculos respiratorios, es un paciente que requiere ventilación mecánica. Es muy importante estar atento a este. Y disautonomía, que es una alteración en el sistema inmune autónomo, el sistema nervioso autónomo, son alteraciones en este sistema. Entonces el paciente lo va a manifestar como arritmias, taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares, hipertensión, hipotensión ortostática, sudoración anormal y anomalías pupilares, todas manifestaciones autonómicas. También puede haber compromiso de la vejiga, retención urinaria y compromiso intestinal, si presenta diarrea o presenta, pues que, o lo contrario, que estoy ido. Siguiente, por favor. Bueno, estos son unos criterios clínicos para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. En la columna de izquierda me muestra unos factores que son como más característicos para el diagnóstico, y así de columna en columna va mostrándome unos que cada vez son menos útiles o menos frecuentes.
Para resumir, esta tabla es muy útil en la práctica clínica para el diagnóstico. Y para resumir las características de esta tabla, las claves son que el paciente tenga una debilidad flácida, que sea simétrica, que haya una disminución en los reflejos tendinosos y que haya una exclusión de otras causas. Es importante excluir otras causas. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos de las formas de presentación. Ya hablamos de las variantes axonales, o sea, AMAN, que esta se caracteriza entonces porque hayan hallazgos motores, hay debilidad motora, por eso se llaman variantes motoras. Hay debilidad motora que generalmente comienza en las piernas y se presenta de forma ascendente, pero en algunos pacientes puede presentarse en los brazos. La variante desmelinizante, o sea, AIDP, esta tiene un compromiso más que todos de los reflejos tendinosos, entonces tiene más hiporreflexia o reflexia a comparación de las variantes axonales. Hay un subtipo, el que ya se los mencioné ahorita, subtipo de neuropatía axonal sensorial motor aguda, que es el subtipo menos común, pero es el más grave. Tiene un muy mal pronóstico porque el paciente tiene una grave afectación de las fibras sensitivas y motoras, entonces puede haber hay mayor probabilidad de compromiso autonómico. El síndrome de Miller-Fisher es un subtipo, digamos un subtipo menor, es el subtipo menor más frecuente. Y este se caracteriza por una triada: oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Entonces el paciente va a presentar visión borrosa o puede presentar visión doble, que es la más típica. Una proporción de los pacientes puede presentar síntomas que estén superpuestos a esta triada y porque sean de otros trastornos, o sea, otros trastornos que estén superpuestos con este síndrome y que presente entonces otras manifestaciones. Por ejemplo, la encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff, que pues esta presenta otros síntomas como alteraciones en la conciencia, hiperreflexia, que no son síntomas de síndrome de Fisher, pero que se puede presentar junto con el síndrome de Fisher. Hay unos subtipos menos comunes, que son estos de esta tablita. Se las dejo ahí para que los miren y miren las manifestaciones. Son los subtipos menos comunes. Como la clínica es tan importante, es importante conocer como estos subtipos porque no siempre van a presentarse en las formas más comunes. Siguiente, por favor. Bueno, el curso de la enfermedad. Se ha visto que los pacientes presentan enfermedad respiratoria o diarrea 4 o 6 semanas antes del inicio de los síntomas, y esto se debe, como lo habíamos hablado, de las infecciones que son desencadenantes. Entonces tiene una infección entre gastroenteritis, por ejemplo, la diarrea, y después presenta síndrome de Fisher. Bueno, por definición, entonces el nadir es como un punto bajo, entonces es como el punto mínimo desde donde empieza los síntomas, y antes de eso está toda la etapa preclínica. Entonces, primero está la etapa preclínica antes del nadir, que es el puntico donde inician los síntomas. Esta etapa preclínica puede durar hasta 14 días y el nadir aparece a las 4 semanas. Entonces, después del nadir sigue una etapa de meseta, que es de progresión, una etapa que tiene los síntomas, puede pasar de durar de semanas a meses, y luego de esta sigue la fase de recuperación. La recuperación normalmente comienza de 2 a 4 semanas después de la aparición del nadir, pero hay pacientes que se le puede alargar hasta 6 meses. Los pacientes pueden presentar unos déficits residuales, digamos ya se recuperó, ya presentó la fase de recuperación, pero queda con unos déficits residuales que más comúnmente son como fatiga, dolor, parestesias, reducción de la fuerza y discapacidades graves que pueden ser, estas comprometen el estilo de vida. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos la clínica, ya sospechamos que el paciente tiene síndrome de Guillain-Barré. Ahora le hacemos exámenes de laboratorio. Los relevantes son entonces estudios de conducción nerviosa, análisis de líquido cefalorraquídeo y serología antiglicano. Los estudios serológicos, estos no son tan útiles y de hecho no se recomiendan, pero bueno, entonces hablemos del estudio de conducción nerviosa, que este es muy importante, me brinda como un apoyo para confirmar el diagnóstico, confirmar que sí hay
un compromiso de las fibras nerviosas. 95% de los pacientes tienen resultados anormales y en los 4 primeros días pueden estar normales. Entonces, en 50% de los pacientes. O puede presentar una alteración que es como una prolongación de la latencia de la onda F. Esa sería una manifestación inicial, pero generalmente todos los pacientes salen anormales. La mayoría, pues. Luego, esta nos sirve, digamos, como para decir, yo tengo la sospecha clínica, le hago el estudio de conducción nerviosa y digo, si está alterado, sí, entonces sí puedo decir que tiene un síndrome de Guillain-Barré, pero hay que hacerle análisis del líquido cefalorraquídeo, que el objetivo de este es excluir otras causas. Lo que va a presentar es una disociación albúmino-citológica, que significa que tiene una celularidad normal, pero niveles de proteínas elevados. Estos niveles no pueden estar elevados más de 50. Cuando están elevados más de 50 células, hay que descartar otras causas, como infecciones por VIH, enfermedad de Lyme y malignidad. Y entonces al paciente hay que hacerle una ELISA. Listo, entonces le hacemos la primera para mejorar la sospecha, el líquido cefalorraquídeo, el análisis para descartar otras causas, y ya cuando miremos, ya descartamos otras causas, podemos decir el paciente tiene síndrome de Guillain-Barré. La serología antiglicano no se usa, no se recomienda, no tiene, estos son unos marcadores que son inmunes y están, pues están presentes en las formas, pero no se usan. El siguiente. Bueno, el pronóstico, ya después de que confirmamos el diagnóstico, de que hemos establecido que el paciente tiene síndrome de Guillain-Barré, debemos evaluar si hay riesgo de falla ventilatoria o de inestabilidad hemodinámica por la disfunción autonómica. Recordemos que las manifestaciones pueden generarme después unas complicaciones. Entonces, yo tengo que prever que esas complicaciones antes de que aparezcan, para que el paciente no se me muera. Para prever esto, entonces, hay un puntaje de insuficiencia Erasmus, que es el EGRIS, el primerito, el EGRIS, que lo que me permite es predecir la necesidad de ventilación mecánica durante la primera semana del ingreso. Entonces yo le hago esto y si me sale pues un resultado elevado, yo al paciente lo ingreso a UCI. Está también la escala, el puntaje de resultados pues modificada, que es la M-EGOS, que lo que hace es predecir la probabilidad de que el paciente pueda caminar de forma independiente meses después de que se haya recuperado. Es un pronóstico, digamos, a largo plazo. Entonces estas dos escalas son muy importantes. Esta tablita que está aquí a la izquierda tiene las dos escalas. Esas dos escalas usan otra escala que es el LMRC, también está ahí en esa tablita. Ahí les dejo el link abajo para que entren a mirar la tabla, porque creo que aquí no se ve muy bien. Es fácil de entender. Entonces hacemos esas dos escalitas. Las dos escalas usan una escala de gravedad que es el MRC. O sea, se necesita el MRC para hacer esas dos escalas. Y el MRC está ahí. Ahí están las tres tablitas en esta tabla grande. Espera, devuélvete un momentito, por favor. Y está la escala de discapacidad del síndrome de Guillain-Barré, que es la que está aquí a la derechita. Esta me clasifica al paciente dependiendo de qué tan discapacitado esté. Me sirve a mí para definir si el paciente mejora o no con el tratamiento que le estoy dando. Si pasa de 4 a estar a 3, está mejorando, por ejemplo. Siguiente. Ya hay que hacer unos diagnósticos diferenciales, siempre hay que excluir otras causas. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, eso no es un síntoma de síndrome de Guillain-Barré. Si tiene fiebre, hay que pensar en otras cosas como encefalitis. Ahí les dejo entonces la lista de diagnósticos diferenciales que son más comunes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento se basa en dos pilares fundamentales, que son las medidas de soporte y la inmunoterapia. Primero, las medidas de soporte son muy importantes. Todos los pacientes, lo ideal es que estén ingresados en UCI, excepto los pacientes que sean muy leves, que no necesariamente, o que ya se estén recuperando, no necesariamente deben estar en UCI. Los principios de la atención incluyen, entonces hay que monitorizar al paciente
para evitar riesgos de complicaciones derivadas de los síntomas, o sea, riesgos como insuficiencia respiratoria, la disautonomía, la debilidad vulvar o la debilidad muscular progresiva que me lleva al paciente a una inmovilidad. Hay que vigilar al paciente para que no presente esto. Para esta vigilancia se hace mediante, tenemos que estar mirando pues la capacidad vital forzada, tenemos que mirar la presión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíacos y la función pulmonar. Estos son los parámetros que hay que estar mirando para estar diciendo si el paciente me va a presentar o no alguna complicación. Y hacer pues las tablas de los pronósticos. Hay unos indicativos de falla respiratoria inminente, que hay que mirarlos porque si el paciente los presenta es un paciente que tiene indicación de intubación. Ahí se los dejo, ahí están, ¿sí? Como por ejemplo la capacidad vital forzada que sea menor de 15. Todos estos, si el paciente los cumple, es un paciente que requiere intubación. La traqueostomía puede ser necesaria si no hay mejoría de la función ventilatoria luego de las primeras 2 semanas. Y en caso de que el paciente presente disfunción autonómica o disautonomía, se le puede dar, como ya vimos que eso presenta por ejemplo, alteraciones cardíacas en el ritmo cardíaco, podemos darle betabloqueadores, vasopresores, antiarrítmicos, o incluso puede ponerse marcapasos cardíaco. Hay una escalita para predecir el riesgo de falla ventilatoria. Entonces, si el paciente presenta 4 de estos, indica que el paciente requiere ser intubado. Y si el paciente presenta uno de estos, indica que el paciente hay que estarlo monitorizando porque puede empeorarse. Aspectos importantes. Entonces nunca debemos olvidar pues que el paciente hay que controlar que no tenga infecciones nosocomiales, hay que hacer profilaxis de trombosis venosa profunda, tratamiento de la disfunción intestinal si la tiene, de incontinencia urinaria, el manejo del dolor, hay que hacer fisioterapia temprana para una rehabilitación completa y evitar la inmovilización pues o úlceras por presión también. Y siguiente. Por último vamos a hablar de la inmunoterapia, que es el otro pilar. La inmunoterapia se puede hacer de 2 formas, o podemos hacerle para plasmaféresis o podemos hacerle inmunoglobulina intravenosa. La plasmaféresis es más efectiva si se inicia durante las 2 primeras semanas después del inicio de los síntomas. Y pero también sigue siendo útil si se inicia después, por ejemplo 4 semanas después sigue siendo útil. La plasmaféresis se administra con un volumen plasmático de 50 mililitros por kilogramo en 5 sesiones por 1 o 2 semanas. La inmunoglobulina intravenosa se recomienda entre 2 semanas después del inicio de los síntomas y la dosis es 400 miligramos por kilogramo día por 5 días. En los casos leves, paciente que tenga una afección leve, no se ha estudiado bien, no se ha, digamos, evidenciado, o no hay estudios que avalen que la inmunoterapia pueda mejorar al paciente. O sea, se podría dar, pero no hay estudio como para sustentar que funcione. Ambos tratamientos lo que hacen es acelerar la recuperación del paciente, son unos inmunomoduladores y ambos tienen una efectividad igual. Entonces puedo usar cualquiera de los dos, ya depende de, por ejemplo, de disponibilidad. La terapia combinada no se recomienda, no ha demostrado tener utilidad. El uso de una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa no ha demostrado, después de, digamos, si no le funciona la primera, darle una segunda dosis no ha demostrado ser mejor, entonces tampoco se recomienda. Además se asocia con complicaciones, anafilaxia, lesión renal aguda, entonces no se hace. Y una gran proporción de pacientes, una respuesta clínica. Ya le damos el tratamiento, la respuesta clínica está definida como una mejoría de 1 o más puntos en la escala de discapacidad que les mencioné antes en las 4 semanas después del tratamiento. Lastimosamente, hay una gran proporción de pacientes que no muestran mejoría significativa en el tratamiento de inmunomoduladores. Y esto es un desafío muy importante porque no hay más terapias. Tenemos esta y no hay más. El resto son, digamos, de segunda línea, ya no hay más. Porque están, digamos, algunas en investigación, pero todavía no hay alguna que, digamos, esta se puede usar si no funciona la inmunoterapia. Entonces, todavía eso muestra la necesidad de nuevas terapias. Y ya esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctores, preguntas.
dudas. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las formas de Guillain-Barré son muy importantes. Esa tabla que muestro es súper importante. Uno no puede quedarse en la cabeza que solamente pensar en el síndrome de Guillain-Barré, pues el clásico, ¿cierto? No lo puede, no, tiene que tener, digamos, los que mencionaron ahí, pero principalmente en Miller-Fisher, ¿cierto? Esa polineuropatía que inicia en miembros superiores. Entonces, eso es muy importante. Deben de saber siempre, como ellos lo dijeron, las dosis de plasmaféresis inmunoterapia. Eso es muy importante en el momento que llega el paciente por urgencias, que usted trabaje en un nivel de complejidad alto. Usted debe inmediatamente ponerle esos medicamentos. Digamos, algunas veces uno no alcanza a mirar porque llegan en crisis y obviamente esto puede matar a un paciente, más si llega con un Miller-Fisher. Entonces, es muy importante saberse las dosis. ¿De acuerdo? Bueno, era más importante. En cuanto a la exposición, una exposición muy buena, algunas diapositivas muy cargadas de algunos. Obviamente, pues es evidente el tiempo extremadamente extendido. Pero en general muy buena la exposición, obviamente muy completa, pues completa, lo digo obviamente, pues si tuvieron casi 2 horas de exposición, pues evidentemente tuvo que haber sido completa en la mayoría de ocasiones, pero en este caso obviamente fue muy completa, pero muy extensa. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Listo, doctores. Entonces nos vemos la próxima semana. Pues un buen fin de semana. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.